El secreto que está oculto en los sacramentales. Generalmente los católicos usan medallas, crucifijos y otros objetos realizados por la mano humana, depositando en ellos la confianza en que son elementos de protección divina. Básicamente de protección contra el maligno y contra las fuerzas del mal. Porque como dijo San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra los espíritus del mal. Pero los evangélicos y otros grupos que nacieron a partir de la protesta luterana llaman idolatras a los que depositan su confianza en esos objetos, haciendo una rudimentaria interpretación de que los católicos creemos en que el poder radica en el objeto en sí mismo, como verdaderamente lo creen quienes practican la New Age y diversas disciplinas ocultistas. Los católicos llaman sacramentales a estos objetos, y en torno a ellos gira buena parte de la vida devocional de un fiel católico. ¿De dónde viene entonces la protección que nos dan los sacramentales? ¿Quiénes son protegidos verdaderamente por los sacramentales y quiénes no? ¿Y cuáles son los sacramentales a los que nos estamos refiriendo específicamente? En un momento te contesto estas preguntas. Detrás de un sacramental está la idea de bendición. Todo sacramental es algo bendecido. Y una bendición es una invocación de la protección de la Iglesia, apelando a Dios. Por eso la Iglesia bendice a las personas y a los objetos. Una bendición es un pedido a Dios para que otorgue algo bueno a un individuo directamente o que se lo otorgue indirectamente, a través del objeto que va a usar ese individuo. Una vez que el sacerdote o el diácono imparte una bendición, por ejemplo, al agua convirtiéndola en agua bendita o a una medalla convirtiéndola en un sacramental, hacen al objeto portador de una bendición de la Iglesia, o sea que al ser bendecido, se convirtió en portador de la bendición. ¿Y dónde está el poder entonces? El objeto en sí mismo no es la fuente de poder, sino que es un signo y portador material de una bendición. Y el poder está en las oraciones de la Iglesia, a través de los siglos y de la Iglesia, como una institución santa creada por Dios. El poder solo lo tiene Dios, y no hay objetos poderosos por sí mismo. Pero cuando la Iglesia bendice un objeto, le está pidiendo a Dios que proteja a su portador, por los méritos de la propia Iglesia y los méritos que hará el portador. Repito, un objeto bendecido contiene el pedido de la Iglesia a Dios, para que proteja al portador. La Iglesia pone todo su poder en él, y ese pedido se activa cuando quien usa el sacramental está en gracia de Dios y cumple sus mandamientos. Estos sacramentales pueden ir desde el signo de la cruz hasta posturas dentro de la Iglesia, por ejemplo, arrodillado o de pie en las oraciones. Pueden ser objetos de la naturaleza, como el agua que se bendice. También objetos fabricados por el hombre que son bendecidos, como medallas, escapularios, estatuas, iconos, cuadros, rosarios y regalos de la Iglesia, como indulgencias. Por lo tanto, son objetos que predisponen a las personas para recibir las gracias de Dios. Entonces, no caigamos en el fetichismo de pensar que los objetos tienen poder en sí mismos y que usados por personas que no creen en Dios y no están en estado de gracia, son tan efectivos como usados por los fieles. ¿Y cuáles son los efectos que podemos esperar de los objetos bendecidos o sacramentales? Uno de los efectos es ahuyentar a los espíritus malignos, y es por eso que la Iglesia utiliza los sacramentales en los exorcismos. Es más, el rito del exorcismo es un gran sacramental, donde se usa el agua bendita, el crucifijo, el Santo Rosario, la Biblia y oraciones que son también sacramentales. La experiencia en los exorcismos es que estos sacramentales producen una gran violencia a los espíritus demoníacos y los termina expulsando del poseso. Y aquí es donde entonces se comprueba más directamente el poder de los sacramentales. Otro efecto
es la protección del alma contra el pecado y las penas debidas por éste. Por eso, en la bendición de un crucifijo o cualquier otro sacramental, la Iglesia pide que ese objeto reciba la bendición celestial, para que todos aquellos que depositen su confianza en Dios, creyendo en el poder de Dios, puedan recibir una mayor contrición y perdón de las faltas cometidas. Y un tercer efecto de los sacramentales es obtener favores temporales, porque la Iglesia bendice objetos que se utilizan en la vida diaria. De esta forma los sacramentales, o sea, objetos bendecidos, estimulan las emociones piadosas y afectos del corazón, conservan y restauran la salud corporal y piden la abundancia. Por ejemplo, se bendice una casa pidiendo abundancia y paz entre los habitantes del hogar, y se bendice un comercio pidiendo que no falte el pan y que el emprendimiento sea económicamente exitoso. En estas bendiciones, los signos característicos son la oración sobre el objeto o la persona, pidiendo la bendición, la imposición de manos, el signo de la cruz y la aspersión de agua bendita. Finalmente debemos recordar que la pureza de intención es fundamental para que la superstición no juegue un papel en el uso de estos sacramentales. Porque vuelvo a repetir, un sacramental es un objeto desde el que la Iglesia llama a Dios para que proteja al usuario y le confiera gracias. Pero esto se activa cuando el usuario cumple los mandamientos de Dios. Queda claro entonces que el poder no lo tiene el objeto en sí mismo, como creen rudimentariamente los protestantes, sino en la fe depositada en Dios por mediación de la Iglesia. Y me gustaría preguntarte si te ha quedado claro que es un sacramental y la diferencia que tiene con un talismán al que se adjudica un poder en sí mismo. Y si no te ha quedado claro, por favor, pregunta tus dudas en los comentarios para que la comunidad de soldados de Cristo y María te las responda. Suscríbete a este canal, comparte y déjame un like. Bendiciones para todos